para reflexionar sobre estas cosas, lo presentamos a nuestro amigo Adrián Cangi, que es filósofo, es doctor en filosofía y letras por la Universidad de San Pablo, es ensayista e investigador sobre los problemas de la contemporaneidad. Es autor de numerosos libros, numerosos, digo algunos, los últimos: Negacionismo, Naufragio de la Memoria, de editorial Coyunturas, y Un Dios Salvaje, Gestos para la Memoria Común, junto a Cala Moreno Parra. Muy buenos mediodías, Adrián, gracias por atendernos, por esperarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Ariel, muchas gracias por la invitación, un placer hablar contigo y con la audiencia. Y bueno, esto está abierto la charla, la conversación, ¿no? Es evidente que hay un problema, pero me parece que hay que poder localizarlo bien, donde ubicarlo. Porque cuando el pueblo se convoca, se autoconvoca, se constituye, ¿no? Y aparece un pueblo, aparece una comunidad. Algunos que nunca habían estado juntos se juntaron, ¿no? Y de todas las edades, y de distintas clases sociales, y de distintas procedencias, porque junto a las boinas de los ganaderos, en Bransen, por ejemplo, estaba la huipala, ¿no? Y Ujú. estaban los productores de la agricultura familiar. Y los vecinos también del casco céntrico de Bransen, de Berazategui, de La Plata, participando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay, por ejemplo, para tomar el caso reciente, hay una elección y la mitad del padrón no va a votar? Y después, de alguna manera, lo único que falta es que votemos por mail, ¿no? Como pasa en otros lugares del mundo, ¿no? Nos dan el resultado, bueno, chao, a casita, cada uno para su casa, ¿no? ¿Cómo estás viendo la cosa? Mira, Ariel, la primera sensación es que escuchar los procesos previos a las elecciones, lo voy a llamar como con una palabra sencilla, digamos, no pasaron de pensamientos minutos que podrían ser digeridos en todos los partidos como algo que no excede a una inteligencia artificial generativa. Es decir, nuestros políticos no pasan de ser fórmulas que gastan mucha energía del ecosistema que afecta al equilibrio del planeta, pero con pocas ideas. Esa es un poco la primera condición del análisis de una sociedad desafectada en el campo de la convocatoria a las elecciones, pero como bien dijiste, es un espacio permanentemente a defender, un espacio colectivo ganado a fuerza de lucha de los cuerpos y de desaparición de los cuerpos. Ujú. Pero por el otro lado, percibo exactamente lo contrario. Veo que cuando el deseo de hacer algo es lo que pone en juego el actuar de un existir, el desplegar una energía colectiva de asociación afectiva, aparece algo mucho más que el pensamiento minuto. Aparece justamente eh, una reacción en el que la vida desnuda de un ecosistema enfrenta a el despojo, el desecho, el dinero, en su asimetría siempre, en lo que me gustaría llamar, pero no pretenciosamente, una axiomática del capital, ¿no? El capital axiomáticamente construye incontrovertiblemente, evidentemente, una teoría de sistema donde la máquina maquinada produce, pero la máquina maquinada produce siempre una materia infinita de energía sobre una materia finita de la vida. No quiero ser abstracto en este mediodía, quiero decir que en este momento no solamente hay una axiomática capitalista funcionando,
sino estamos en un gobierno de una anarcoaxiomática capitalista. ¿Y qué es una anarcoaxiomática capitalista? Que toda la materia infinita energética disponible está tan desterritorializada como el capital financiero. Y toda la teoría de la energía pensada como valor, efectivamente comienza a producir una organización, autoorganización que nace de abajo, y apoyo fundamentalmente lo que sucedió en Bransen, en La Plata, sobre todo porque se trató de algo muy concreto, ¿no? Es donde vimos al desnudo la axiomática del capital. El capital quería reinstalar centrales termoeléctricas desplazadas de un territorio a otro por obsoletas en un nuevo territorio para contaminar el dominio de la tierra. Ahí, evidentemente, la voluntad de actuar, de desplegar una energía colectiva, proviene de abajo porque lo que está en juego es la casa común del ecosistema de la tierra. No es un pensamiento minuto, es un pensamiento que de alguna manera articula la afección, articula lo que podríamos llamar, sin lugar a dudas, las pasiones estructuradas en una sociedad de los afectos. Entonces me gustaría oponer la pasión estructurada en una sociedad de los afectos, de la autoorganización colectiva, que defiende la vida desnuda contra el dinero, la tierra comunal de la producción de la agricultura colectiva, frente al desecho o al despojo de centrales termoeléctricas vencidas en un territorio en el que el Estado ni siquiera produce control y al mismo tiempo jurídicamente obligadas a trasladarse a un territorio o por fuera de un territorio como fue el de Pilar, y que de alguna manera querían reinstalarse Ujú. en un partido justicialista, en un partido cuyo intendente pertenece al justicialismo, y efectivamente, contra toda justicia social, la población de los afectos obra como vida desnuda contra esta condición económica del dinero. Entonces, ¿cómo veo la oposición entre ambos territorios? Eh, Parecería no haber una estructura de los afectos en el campo de la convocatoria política del pensamiento minuto de nuestros políticos. Llamo pensamiento minuto porque no escapa, insisto, a un gasto de energía del ecosistema que afecta al equilibrio de nuestro planeta, al que llamamos inteligencia artificial. Hoy sabemos que la inteligencia artificial que usan nuestros políticos gasta el 30% más de energía que una búsqueda de Google. Ujú. En ese sentido, quiero decir, eh, las publicidades producidas como fake news o breaking news de la inteligencia artificial gastan muchísima energía del común. Ujú. Esto, discúlpame, ¿no? Está Sí, muy bueno poder restituir la materialidad de las cosas, ¿no? Porque claro, parece siempre que nadamos en un mundo de espiritualidades, ¿no? De opiniones y espiritualidades. Las cosas son resultado de actos volitivos, ¿no? Etéreos. No, no, no. Acá se gasta energía. Hay un gasto mucha, de energía, ¿no? mucha. Y para decirlo de alguna manera, eh, los gobiernos globales, pero especialmente los gobiernos de la derecha global, planetariamente son gobiernos que apuestan a la digitalización de las políticas públicas. Ujú. Y al hacerlo, lo hacen en un sentido más político que económico. Cuando digo que lo hacen en un sentido más político que económico, digo que convierten áreas sensibles de la educación, la salud, la alimentación, en manos de un uso directo de la inteligencia artificial, cuyo gasto de energía del ecosistema, repito, afecta al equilibrio del planeta. Y sin Ujú. embargo, ahí no tienen dudas en una apuesta directa. El gobierno de Javier Milei no tiene dudas en que los dueños de la Argentina
apuestan a una educación, salud y alimentación sostenida en base de una lógica de la inteligencia artificial generativa. Ese gasto de energía no es considerado depredador y sin embargo es el corazón, el núcleo contemporáneo de una axiomática del capitalismo depredador. Es ahí donde puede verse bien claramente eso que técnicamente los teóricos en el mundo contemporáneo llaman nuestra especie convertida, entre comillas especie, nuestra humanidad convertida en un antropoceno. Es decir, en un humano que gasta más energía que la que es capaz de conservar para su ecosistema de vida, desarrollo, equilibrio metastable, ¿no? Ese gasto de energía desmesurada, que forma parte, digamos, de la economía de un capital financiero, la economía, es decir, la economía de un sistema axiomático del capitalismo flexible como el que estamos viviendo o anarcoaxiomático, su sentido es materialmente el gasto total de minerales, energías disponibles a partir de un sexto continente virtual que reemplaza al continente material. Digamos, nuestros políticos genéricamente se están manejando en ese territorio. Las poblaciones, los pueblos, los sedimentos sensibles, los afectos, están tratando de reaccionar para defender lo que llamamos la casa común, la tierra. Sí, muy, muy preciso. Me parece interesante, ¿no? Este concepto de antropoceno como el humano de la época que no para de sacarle energía al planeta en el que habitamos, ¿m? Y al que compartimos la vida con otros seres, ¿no? La fauna, la flora, ¿m? Que nos acompañan en la vida. Bueno, el humano que le saca, que no para de sacarle energía, ¿no? No para de sacarle energía al planeta en el que estamos viviendo desde hace millones de años, los humanos junto a los animales y las plantas. El problema es que hoy ni siquiera la ciencia, la zoología, la etología como estudio del comportamiento animal duda que hay inteligencia en el mundo vegetal, que hay inteligencia en el mundo animal, que hay inteligencia en el mundo inorgánico mineral. No se duda hoy de estas condiciones. Sin embargo, hay como un imperativo categórico que sigue colocando al humano por encima de todo lo existente. Es decir, científicos completos en el mundo entero dicen, bueno, tal vez la inteligencia vegetal pueda salvar la recomposición de un planeta devastado. Tal vez si aprendemos un poco de la inteligencia animal, aprenderemos a manejar las relaciones del stock. Tal vez si prestamos atención a la perdurabilidad de los mundos sedimentarios minerales, aprendamos a tener una visión más allá de un sujeto depredador. A pesar de todo esto, a pesar de todo esto, insisto en esta idea, un capitalismo sostenido en una axiomática anárquica, esto es, que hace que la ley esté del lado de la axiomática del anarcocapital. El problema hoy es que la ley, los contratos, las prácticas sociales, bueno, enfrentamos prontamente un nuevo blanqueo bajo otra lógica, ¿no? Saquen la plata del colchón los que la tengan y efectivamente están viendo cómo, frente a aquellos que han pagado impuestos durante toda su vida en el Estado Nacional, incorporamos este dinero que de alguna manera puede haber sido bien habido como reserva de valor guardado en momentos desesperados para ser utilizado en otra condición. Estamos viendo cómo lo ponemos en circulación. Todo el tiempo estamos ante este modo de control del gravamen de un Estado, apoyado jurídicamente, porque sabemos que cualquier medida fiscal de ese orden atenta contra la ley. Y sin embargo estamos al borde de la ley en esa medida fiscal. Ahora estamos al borde de la ley en la instalación o la pretendida instalación de estas centrales termoeléctricas
ya expulsadas por la ley y vencidas en su estatuto técnico. Entonces, claro que el deseo de hacer algo afectivo que nace de abajo frente al cuidado de la casa común, del ecosistema, de las formas de relaciones afectivas, conscientes, inconscientes, pero materiales, tiene bastante más actividad que estas ideas, las voy a llamar plutonígenas. Plutonígenas, que no es nada más ni nada menos que la concentración plena de una conciencia del dinero, cuyo objetivo es volver el mineral dinero, volver la inteligencia vegetal, animal dinero, volver las energías disponibles dinero, y convertirlas todas estas en un territorio alienígena del sexto continente virtual. Cuando digo alienígena, digo que el intendente de Bransen es un alienígena. No importa que sea peronista. Un alienígena es aquel que de alguna manera no piensa en la casa común, pero sí piensa en una axiomática de acumulación del dinero frente a la vida desnuda. No importa si esto produce cáncer o enfermedades derivadas. Un alienígena no está preocupado por la educación, la salud, la alimentación general. Un alienígena está preocupado por un individuo acreedor de un sexto continente virtual que genera fórmulas de un pensamiento minuto generativo, donde evidentemente hay una vida espectral, vampírica y hematológica. Me gustaría decirlo de esa manera. Vivimos en un capitalismo que vampiriza todo y es hematológico porque absorbe su propia sangre. En ese sentido, siento que la lucha de la comunidad, la población, los afectos, las relaciones creadas de los afectos desde abajo como segmento sensible de los pueblos de Bransen, La Plata, la frontera de Quilmes y otros muchos, ¿no?, que entraron en juego en estas relaciones transversales, heterócritas, como dijiste vos, de públicos muy diversos. Y, Depende de algo muy concreto, materialmente muy concreto, es ¿dónde se juega mi salud? ¿Dónde se juega mi casa común? ¿Qué voy a comer? ¿Voy a comer fruta y verdura envenenada? Que entre paréntesis, deberíamos aceptar que ese intendente tiene responsabilidad política colectiva si se hubieran instalado estas condiciones de una central termoeléctrica que envenena la tierra, porque ahí come buena parte de la provincia de Buenos Aires y Cava, el AMBA, come de ese y cordón. habíamos dejado planteado, ¿no?, el- la aserción o el interrogante, ¿cómo ralentizar, ¿no?, esta vampirización extrema del capital y hacerle un lugar justamente a la población de los afectos, ¿no?, para que irrumpa, para que aparezca algo que, un nuevo común que nos acomune, ¿no? La comunidad, le decimos la comunidad organizada. Eh, Ariel, yo creo que toda la audiencia que podría escucharnos y aquellos que de alguna manera se preguntan por esto saben que la palabra afecto es una fuerza motriz que produce un movimiento al andar. Saben que esa fuerza motriz está sostenida en una perseverancia, la perseverancia eh, de existir. Y efectivamente esa perseverancia de existir está vinculada al problema del deseo. Es decir, lo que está hoy claramente confrontado en la lógica de nuestro presente ante un capitalismo claramente extractivista que tiene una larga tradición en nuestra América, ya que escuchábamos esta poderosa pieza sonora, es importante decir que el extractivismo, sostenido por una larga tradición de la herida colonial, va desde las rutas extractivas hasta las rutas del narcotráfico sin intervalo ninguno, atravesando el territorio de nuestra América. La pregunta permanente es cómo esa fuerza motriz que hace movimiento al andar, esa fuerza motriz sostenida en una sociedad de los afectos, sostenida en el deseo,
puede recuperar la idea de que el par capital-trabajo, que siempre ha estado ligado a la condición obrera, ha sido reemplazado en esta anarcoaxiomática del capitalismo contemporáneo por el par como nunca culpa-deuda. El afecto se vuelve endeble cuando lo que liga es la culpa-deuda. Hoy día, como nunca, hemos asumido en la historia la deuda más tremenda que la historia argentina puede haber acumulado, digamos. Ocupar el primer lugar en ser deudores en el planeta es el resultado de una política precisa bajo un mismo ministro antes activo representante del Banco Central, hoy ministro de Economía, que tiene una lógica precisa. Es decir, cuando uno está tomado por la deuda ilimitada y en una condición de su pago solo en virtud de su fuerza de trabajo, que es su libra de carne, en el fondo la fuerza motriz de los afectos está debilitada. Está debilitada porque evidentemente lo que atraviesa el lazo social, el nexo articulador, la relación emocional, las pasiones que mueven la estructura de lo social, es evidentemente este lugar de la culpa-deuda. Ahora, la dominación capitalista es siempre densa, nunca ha dejado de ser densa. La acumulación primitiva que tiene que ver con la circunvalación planetaria y la colonización de los territorios de América, África y Asia, es decir, del sur global, es densa. Toda acumulación originaria tiene que ver con la creación de un nuevo proceso de capital-trabajo que está ligado fundamentalmente a que quede al desnudo el afecto de los cuerpos contra efectivamente la libra de carne de una deuda. Creo que nunca hemos habitado tan claramente esto. Esto tiene dos efectos. Percibo, siento. Por un lado, el poco interés por la vida colectiva, social y política, esto que dijiste al comienzo del programa, una muy baja concurrencia ante palabras de representantes de la población que no pasan de un pensamiento minuto. Si bien debo decir que algunos de ellos por lo menos conocían la ciudad de Buenos Aires, otros casi no. Es decir, algunos estaban en la pura abstracción, es decir, la fuerza ganadora estaba en la pura abstracción de los enunciados. Así todo, como dijiste, quien sale segundo en esta elección tiene que cobijar en el fondo de la casa, como una vieja película de Leonardo Fabio, pero bien interesante. Tiene que cobijar al hermano bobo, al hermano tonto. Y en ese hermano bobo, hermano tonto, hay una enorme cantidad de la población que evidentemente, lo digo siempre eufemísticamente esto, ¿no? Ese hermano que está escondido en el patio de la casa, en algún momento va a aparecer. Sí. En ese sentido, cuando decís la palabra comunidad organizada, pienso que la palabra comunidad organizada es siempre una fuerza motriz que emerge de abajo, es siempre una fuerza motriz que parte de las luchas materiales concretas. Por eso me resulta del mayor interés, Ariel, esta batalla en Bransen, porque es una batalla cuerpo a cuerpo con la casa común, es una batalla cuerpo a cuerpo con la salud, es una batalla cuerpo a cuerpo con la propia casa, es una batalla cuerpo a cuerpo con la tierra. Ahora, fíjate que me quedé pensando desde el programa extraordinario que emitiste con esta comunidad autoorganizada de Bransen, me quedé pensando fundamentalmente en este desplazamiento en el que las formas jurídicas son convertir esa tierra común en una tierra extraterritorial. Esto es parte del capitalismo axiomático, ¿no? Desterritorializar, descodificar lo que es propio a una comunidad. Lo que destruye la afectividad
es la perpetua desterritorialización y descodificación de lo que de alguna manera acomuna, afecta, asocia, te vincula a relaciones materiales, emocionales y pasionales que hacen a la estructura colectiva. Entonces, siento que estamos peleando de atrás en una condición donde la fuerza motriz afectiva enfrenta a un extractivismo que no tiene medida, que lo llamé hace un rato el extractivismo del antropoceno, para decir, bueno, es un extractivismo muy especial. Hoy sabemos que de las 4 fuerzas disponibles, materiales de energía que hay en el planeta, ese extractivismo va por las 4. Es decir, la fuerza gravitatoria, la fuerza termodinámica, la fuerza atómica y la fuerza subatómica son el objetivo absoluto del mundo plutonígena de las derechas globales. Es decir, extraer toda energía disponible significa dejar la Tierra convertida en un esqueleto desnudo. ¿Cómo la sociedad organizada enfrenta esto? Bueno, en principio hoy muy fragmentada y localizada en territorios de la defensa colectiva que emerge de abajo. Pero digo fragmentada. Fragmentada en luchas frente a centrales termoeléctricas, fragmentada en luchas frente a paliar jubilados o al padre Paco, enfrentada en luchas frente a una maquinización maquinada permanente de esta axiomática que no tiene otro objetivo que seguir liberando fondos de capital financiero en vez de poner en funcionamiento una estructura productiva. Es difícil pensar una Argentina en el que a los aceiteros les va muy bien hoy, pero de alguna manera buena parte de la industria nacional está profundamente desfinanciada y destruida. Entonces, es difícil pensar lo que acomuna cuando no hay comunidad de trabajadores más que de sectores privilegiados y puntuales. Y la mayoría de los trabajadores han pasado a ser los negros del capitalismo en este estado de la axiomática del anarcocapital, ¿no? Entonces, pienso que ahí hay 2 cosas muy negativas para la comunidad organizada. Que la ley parece estar del lado del borde de la no ley, apoyando permanentemente, efectivamente, aquello que no colabora con el común. Hasta aquí, desde hace 1 año y medio, no vemos más que una justicia que apoya actitudinalmente al gobierno de Milei sin reparos. Ante todo reclamo de todos los sectores productivos, de los sectores que están ligados a la educación, de los sectores que están ligados a la salud y fundamentalmente de la desfinanciación del ANSES. La justicia apoya a estas prácticas gubernamentales de una narcoaxiomática. Entonces, ahí hay algo que mina la comunidad organizada de los afectos. Porque evidentemente está claro que del lado de la ley no hay protección, o en todo caso, como dice el Martín Fierro, hay una ley de ricos y una ley de pobres. Y efectivamente, la ley de ricos está funcionando. Es decir, la ley de los dueños de la tierra está funcionando. Mientras que la ley de los pobres, la ley protectiva, la ley ampliada, está funcionando cada vez menos. Si bien creo que el problema de los afectos no es un tema jurídico, lo excede por mucho. Creo que los afectos de una población exceden por mucho, tienen que ver con la solidaridad de las regiones inundadas de campana. Ahí es donde se ven los afectos de una población, como se vieron en Bahía Blanca, cuando una comunidad se levanta ante un Estado que mira para otro lado. Tenemos un buen sector de nuestra provincia inundada y sin embargo sin luz, sin provisión de alimentación y de medicamentos, los vecinos se autoasocian para poder sobrevivir a estas penurias. Entonces, comunidad organizada siempre hay,
pero parecería que está frente a la catástrofe, frente a las condiciones de la catástrofe de un Estado anarcoaxiomático que vacía los niveles de protección y de asistencia colectiva, ya sea por vías de la ley, ya sea por vías de la provisión necesaria, y no solo del gravamen que un Estado debe realizar en las estructuras del común. Y aparece también en el horizonte, y a raíz de medidas anunciadas públicamente por el gobierno nacional, incluso la posibilidad de una reconfiguración del propio territorio del Estado-Nación, ¿no? Afectando el trabajo, el empleo, la industria en Tierra del Fuego, está más que claro, ¿no? Aquello que fue primero territorio nacional, mucho antes de ser una provincia, y que fue territorio nacional a partir de que se instaló una cárcel en ese territorio. Bueno, despoblar Tierra del Fuego forma parte de un plan estratégico de los que gobiernan, ¿no? Tierra del Fuego es un laboratorio hoy, como decís, un laboratorio estratégico de aquello que fue representado como un polo de producción y hoy está siendo profundamente despoblado por un capital financiero. Ujú. Está claro que al mismo tiempo es un territorio de observación planetaria para bases estratégicas. No por nada el apoyo de Milei, el apoyo que recibe Milei en este momento del capital financiero global tiene que ver fundamentalmente con fuerzas estadounidenses que vienen a revisar Tierra del Fuego. No es esto una condición vaga. Una base en Tierra del Fuego y una base en Malvinas supone un control de la plataforma continental del Atlántico Sur y de la circulación bioceánica. Entonces, despoblar la industria de esos territorios es también convertirlos en un lugar de bases estratégicas. Ujú. Recordemos que las bases de la Segunda Guerra Mundial en territorio italiano estadounidense jamás se fueron. Más bien crecieron, produjeron su propia vida hematológica interna, es decir, universidades, escuelas secundarias, shopping center, dentro de las propias bases. Y hoy son territorios enormes. En ese sentido, esta batalla global, geopolítica, que es una batalla económica, que es una batalla de guerras permanentes, que es una batalla por los territorios, no es una batalla de alguna manera que la población no perciba. Pueden mirar para otro lado, pero percibir, esto se percibe. Ujú. Se percibe los laboratorios sobre los que estamos trabajando. Se percibe que la única forma de pagar nuestra deuda externa ilimitada e infinita es con minerales. Se percibe que evidentemente en el último periodo de los últimos 60 días el gobierno chino mandó muchísimas asistencias a Argentina para diversificar la producción en Argentina, porque evidentemente ven que efectivamente el gobierno estadounidense está preocupado por los minerales y por la energía. La energía y los minerales argentinos es base fundamental del desarrollo de esta asociación entre Argentina y Estados Unidos. Por eso empezamos hablando de el gasto de energía y Ujú. terminamos pensando que de alguna manera somos, evidentemente hoy día, nuestro recurso más importante es los minerales, la energía y los laboratorios estratégicos de nuevas bases planetarias. Entonces, en eso se está convirtiendo la nación, la patria, el territorio, frente a las condiciones de un gobierno que no mira, por ejemplo, una inundación. No le preocupa que se inunde un territorio. No le preocupa porque ahí hay autoasistencia. No le preocupa que de alguna manera la educación esté desfinanciada y tampoco le preocupa a Javier Milei eh, que buena parte de los libros que dice haber publicado
y de los cuales hay algunos estudios, hoy hay tesis de doctorado sobre los supuestos libros de Milei, en los cuales plagió de manera radical autores económicos de CONICET. El mismo Milei que financia CONICET plagia en centenares de páginas los libros de estos autores. No es que hace un discurso indirecto libre, no es que no usa citaciones, no es que de alguna manera procesa, mastica, discute críticamente esto, no. Copia textos enteros, copy-page. Entonces, un gobierno de copy-page que vacía territorios para bases estratégicas, que sabe que la deuda solo puede pagarse con minerales argentinos, es decir, con el subsuelo de la patria, y que sabe fundamentalmente que el gasto de energía al que apuesta totalmente es parte de lo que vamos a llamar el ecosistema del sexto continente virtual al cual se dirige. El universo de las criptomonedas, el universo de una energía del 5G, el universo de la inteligencia artificial. En todo esto está depositado el futuro de la educación, la salud, la investigación. En esto piensa este campo del gobierno. Entonces, cuando me preguntás por la comunidad organizada, pienso que está resistiendo en los territorios catastróficos, donde la asociación siempre proviene de abajo. Tengo esa percepción, valoro mucho que las personas apoyen personas en situaciones de desesperación cuando los estados están ausentes. Pero el laboratorio planetario está puesto con los ojos en cómo vamos a devolver el capital de nuestra deuda. Esto es claro. Adrián, te agradecemos muchísimo esta conversación, esta charla. Me quedé pensando, ¿no? Que frente a este laboratorio lo que necesitamos es otro laboratorio, pero de experimentación de lo social, ¿no? Que haya otra Decías vos comunidad, muy ¿no? fuertemente eso. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Te agradecemos muchísimo tu cuerpo, tu palabra, tu pensamiento aquí en Radiográfica, en el Panorama Federal. Te mandamos un muy fuerte abrazo. Abrazo para todos y todas, abrazo para la comunidad de La Plata y Bransen, que mostró una vez más que la tierra comunal vale más que los desechos. Gracias. Adrián Kanji.